más que vencedores, y gracias a Dios, hermanos, por ello. Bien, hermanos, pues vamos a tener ahora el estudio de la palabra de nuestro Dios. Les invito a que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 11, que es donde vamos a estar teniendo. Continuamos ahí con nuestra serie de temas, la clase de fe que agrada a Dios, que hoy vamos a estar terminando. Ya la siguiente semana, en el mes de diciembre, estaremos estudiando otra pequeña serie. Pero vamos a estudiar, hermanos, vamos a terminar. Les invitamos, hermanos, hoy también a las 6 de la tarde para que podamos tener nuestro servicio, nuestro culto, que puedan seguir la transmisión, que podamos conectarnos, ¿verdad? Y que podamos continuar con ellos. Después del culto, ¿verdad? En esta mañana tendremos la cena del Señor, también algo muy importante, y gracias a Dios, ¿verdad? Porque hay una muy buena asistencia, gracias a Dios, al igual que la próxima semana. Si usted no pudo estar hoy aquí con nosotros de manera presencial para tomar la cena del Señor, pues aún hay otra oportunidad, que es la siguiente semana. Le invitamos a que pueda anotarse ahí con nuestro hermano Isidro, con nuestro hermano Heriberto, con nuestra hermana Sonia, también con nuestro hermano Isidro, y nuestro hermano Isidro le dice al hermano Heriberto, ¿verdad? Que se puedan anotar para que podamos considerarlos y que también podamos, hermanos, participar dentro de 8 días de la cena del Señor. Vamos a leer, hermanos, del versículo 32 al versículo 34, de ahí de Hebreos 11, 32 al 34. En semanas atrás me preguntaban mis hijas: papá, ¿tú todavía te pones nervioso? Y les digo, sí, todavía, ¿verdad? Me pongo nervioso, y hoy estoy nervioso, pero gracias a Dios, contento de que estamos aquí. Vamos a estudiar, hermanos, este pasaje. ¿Qué dice? Del versículo 32 al versículo 34. ¿Me ayuda nuevamente a leerlo? Hace 8 días lo leíamos. ¿Qué dice? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Dice el versículo 33 que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, y sigue hablando. En estos versículos podemos ver, hermanos, que cada uno de estos hombres que obtuvieron la victoria e hicieron grandes proezas, no lo hicieron por su fortaleza, por sus recursos, por sus habilidades o por su experiencia. Podemos ver, hermanos, que cada uno de estos hombres obtuvo la victoria e hicieron grandes proezas, hermanos, fue tan solo por su fe. Y lo dice este versículo. Dice nuevamente el versículo 33, dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Y es que, hermanos, cuando nosotros pensamos en lograr, como veíamos la semana pasada, muchas veces surge de nosotros la tendencia a llevar a cabo las cosas basados, centrados, confiados en nuestra fuerza, ¿cierto? En nuestra fortaleza, en nuestra valentía, en nuestra capacidad. Sin embargo, podemos ver que no fue así en ninguno de ellos. Podemos ver, hermanos, que Gedeón obtuvo la victoria, una gran victoria sobre los madianitas, pero no fue porque estuviera muy seguro de sí mismo, porque tuviera una gran seguridad en sí mismo. Pues ahí en capítulo 6 de Jueces podemos ver que no tenía esa seguridad. Dice ahí en capítulo 6 de Jueces, en el versículo 15: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. No se ve que Gedeón fuera muy seguro de sí mismo. Él dudaba. De hecho, podemos ver cómo a Dios, ¿cierto?, le pide diferentes señales para estar seguro de que en verdad era la voluntad de Dios, porque era inseguro. Sin embargo, obtuvo una gran victoria. Cada uno de estos hombres podemos ver, hermanos, que obtuvieron la victoria no por ser muy valientes. Estos versículos nos hablan de Barak.
Sin embargo, cuando nosotros leemos ahí en Jueces capítulo 4, del versículo 4 al versículo 8, nos damos cuenta que Barak no era muy valiente, que digamos. De hecho, le pide a Débora, que era juez de Israel, que le acompañase. Si Débora iba con él, él iría, pero si no, no. Dice ahí, hermanos, si quieren buscarlo y alcanzarme, dice Jueces capítulo 4, del versículo 4 al 8. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sisara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? A ver, Barak, ¿no te hizo Dios un mandato? Que fueras, ¿verdad? Y que encontraras a estos hombres y que obtuvieras la victoria. ¿Qué responde Barak? Dice en el versículo 8. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. De hecho, Débora le dice: bueno, pues entonces ahora la victoria, ¿verdad? No se dirá que fue por mano tuya, sino por mano de una mujer. Sabemos que fue Dios quien les dio la victoria, pero no se ve que fuera un hombre muy valiente. Sin embargo, la palabra de Dios lo resalta en Hebreos 11 y dice porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, y luego dice en el 33, que por fe, y habla de lo que lograron, de la victoria que obtuvieron. Cada uno de estos hombres, hermanos, obtuvieron la victoria, hicieron grandes proezas, no por ser muy fuertes, aun cuando pensaban que sí, como Sansón. Sin embargo, Sansón se dio cuenta que la fortaleza no dependía de él, que él no era fuerte físicamente, sino al contrario, era muy débil, que la fortaleza venía de nuestro Dios. Es por eso que cuando Dios lo quebranta, lo recuerdan ahí en Jueces capítulo 16, cuando él dice, ¿verdad? Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Y dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y podemos ver cómo es quebrantado. Lo reconoce Sansón, que la fortaleza no era suya. Es por eso que cuando comienza a crecerle nuevamente el cabello, no el caballo, sino el cabello, él, ¿verdad? No dice, bueno, ahora sí, la fortaleza es mía nuevamente porque sabe mi cabello, sino al contrario, ora a Dios y le pide que le conceda nuevamente, ¿verdad? Esa fortaleza para poder acabar con los filisteos. Hermanos, no por ser muy fuertes obtuvieron la victoria. Sansón mismo se dio cuenta que por sí solo era muy débil, así como nosotros. Sin embargo, obtuvo la victoria porque Dios se la dio. Podemos ver también, hermanos, que no por ser los guerreros más queridos, los favoritos del pueblo, fue que obtuvieron la victoria. Fue que fueron a la batalla y Dios les dio una gran victoria. Podemos ver el ejemplo de Jefté. Jefté fue aborrecido, fue despreciado por sus hermanos y por los del pueblo. Miren lo que dice ahí en Jueces capítulo 11, versículo 1 al 3. Jueces capítulo 11, versículo 1 al 3. Dice así la palabra de nuestro Dios: Jefté, Gaaladita, era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, ¿qué hicieron? Echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. ¿Y qué hizo Jefté? Versículo 3. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Y después podemos ver que cuando vienen los hijos, ¿verdad?, de Amón, cuando vienen los enemigos, ¿verdad?, del pueblo de Israel, lo buscan los ancianos del pueblo, y Jefté les dice: bueno, pero ¿no me aborrecieron ustedes?
¿No me despreciaron ustedes y ahora me buscan? Y le dicen, pues sí, ¿verdad? Lo hicimos, pero es necesario que ahora vayas. Y podemos ver cómo Jefté lo hace. Y podemos ver cómo Dios le pide a Dios que le conceda la victoria. Así que no fue por su carisma que obtuvieron la victoria estos hombres. No fue tampoco, hermanos, por estar fuertemente armados. Este pasaje también nos habla de David. Sin embargo, podemos ver de David, hermanos, que no pudo andar con la armadura del rey. ¿Lo recuerdan? Ahí en 1 Samuel 17, cuando Saúl le dice, bueno, está bien, vas a ir, pero ten mi armadura, ponte, la verdad, ten mi lanza, ten mi espada. Y David probó, pero no pudo, porque no estaba acostumbrado. Sin duda era muy pesada, no tenía la misma agilidad y le dijo, no puedo con esto. No fue por su armamento, hermanos. Sin embargo, David obtuvo una gran victoria, como lo veíamos la semana pasada. Ahí en primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 50, dice, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano, porque fue Dios quien le dio la victoria. ¿Cómo fue, hermanos, que estos hombres y otros más que la palabra de Dios nos presenta hayan obtenido, hermanos, tales victorias y logrado grandes hazañas? ¿Fue su fuerza de voluntad? ¿Fueron sus habilidades? ¿Fue su conocimiento? ¿Fue su experiencia, sus recursos? ¿Fue su armamento? ¿Fue su fuerza física? No. La única razón por la que estos hombres obtuvieron tales victorias e hicieron grandes hazañas fue por su fe. Fue por su fe. Una vez más, hermanos, ayúdenme a leer versículo 33 y 34. ¿Qué dice, hermanos? Hebreos 11, 33 y 34. ¿Me ayudan? ¿Qué dice? ¿Cómo comienza el versículo 33? Que por fe. Que por fe. Vencieron porque tuvieron fe. No hay otra manera, hermanos, de obtener la victoria y salir triunfantes contra nuestra carne, contra la presión de este mundo y las acechanzas del enemigo, que por medio de la fe. No hay otra manera. Ahí en Primera de Juan, que les invito a que vayamos, capítulo 5, versículo 4 y 5, nos lo dice. Primera de Juan, capítulo 5, 4 y 5. Los que lo tengan, por favor, ¿qué dice? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? No hay otra manera más que a través de la fe. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Juntos, hermanos, por favor, ¿qué dice? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Dice, al cual resistir, ¿cómo? Firmes en la fe. Firmes en la fe. Hermanos, Dios es el que da la victoria. Amén. Dios es el que da la victoria. Y en 1 Corintios 15, versículo 57 dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que le demos gracias porque ya tenemos la victoria en Él. Proverbios 21:31 dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. ¿Cuál es nuestra parte? Alistarnos para el día de la batalla, estar preparados, pero necesitamos confiar y descansar y depender en nuestro Señor, pues Él es quien da la victoria. Y tenemos el ejemplo de David, uno de los hombres, personajes, hermanos, que nos habla en este pasaje. David
de quien se dice ahí en 2 de Samuel, que les invito a que vayamos, capítulo 8, que Dios le daba la victoria por donde quiera que iba. Por donde quiera que iba. Miren lo que dice 2 de Samuel, capítulo 8. 2 de Samuel 8, versículo 6 y versículo 14. 8, 6. ¿Qué dice, hermanos? Y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Christopher, el viernes en que enseñaba a varones, nos preguntaba, ¿qué es lo que nos gustaría que se dijese de nosotros, verdad, al morir? Qué hermoso sería que se dijera esto, ¿no? Y Jehová daba la victoria a Samuel, a Víctor, ¿verdad? Y Samuel daba la victoria a Federico, ¿verdad? A Alfredo, hermano Gerardo, a cada uno de nosotros, por donde quiera que fue. Por donde quiera que fue. Y lo mismo lo dice en el versículo 14. Versículo 14 dice, y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y nuevamente, ¿qué dice, hermanos? Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Por donde quiera que fue. David, al igual que cada uno de los héroes de la fe, fue más que vencedor, porque tuvo la clase de fe que agrada a Dios, una fe que vence, una fe que triunfa, y eso lo tenemos en nuestro Señor. Y lo mismo sucede con nosotros. Si queremos tener la victoria sobre ese pecado que continuamente, diariamente nos está asediando, si queremos tener la victoria sobre nuestras debilidades, porque tenemos debilidades, ¿cierto? Sobre esas debilidades que están presentes en nuestro ser, si queremos tener la victoria sobre las tentaciones que día con día están tocando a nuestra puerta, si queremos tener la victoria sobre las acechanzas del enemigo, necesitamos tener una fe así, una fe que vence, una fe que vence. ¿Le gustaría que, al igual que David, Dios le diera la victoria por donde quiera que fuera? ¿Nos gustaría, hermanos? Y en cada una de las circunstancias que vivimos, que atravesamos día con día, hermanos, yo estoy seguro que sí, al igual que a mí me gustaría, hermanos, y eso es lo que vamos a estar hablando en un momento más. Vamos a estar hablando sobre 4 cosas muy importantes para que esto sea una realidad en nuestra vida. Pero antes hagamos una oración, pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este capítulo 11 de Hebreos, por esta clase de fe, Señor, que hemos estado estudiando y cada uno de estos ejemplos. Queremos pedirte, Señor, que como David, como Barak, como Gedeón, como Samuel, como Jefté y cada uno de los hombres y mujeres que aparecen en tu palabra, Señor, podamos tener una fe así, una fe que vence. Ayúdanos, Señor, guíanos, dirígenos en el estudio de este tema, Señor, en este sermón. Aplícalo como siempre lo haces a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos, a estar atentos, no permitir que ninguna distracción nos robe, Señor, el prestar atención a tu palabra, de tal manera que tú hagas esa obra que quieres hacer en nosotros, que podamos ser edificados. Toma en control, Señor, por favor, de este tiempo. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La clase de fe que agrada a Dios, una fe que vence. Número 1. La cual tiene que ver, hermanos, con reconocer a Dios en todos nuestros caminos. ¿Por qué fue que David obtenía la victoria por donde quiera que iba? Donde quiera que David se movía, donde quiera que andaba David, obtenía la victoria. Esto fue una de las cosas que le ayudó a lograrlo. El reconocer a Dios en todos sus caminos. Y cuando hablamos de reconocer a Dios, hermanos, estamos hablando de tomar en cuenta a Dios, de hacerle partícipe de nuestra vida, en cada una de nuestras circunstancias, de consultarle, de buscar su dirección, principalmente antes de actuar, ¿cierto? Porque es cierto que nuestro Dios es misericordioso y aun cuando tomamos malas decisiones, cuando le reconocemos y buscamos su dirección y su ayuda, la promesa de nuestro Dios, como vamos a estar viendo, es que Él va a enderezar nuestras veredas, ¿cierto? Él nos va a ayudar.
Pero es necesario que lo hagamos antes, como dijo Salomón, de que vengan los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes, de que vengan las malas decisiones a nuestra vida. Es necesario que le reconozcamos, como lo hacía David, quien no daba un paso sin consultar la voluntad de Dios. Miren lo que dice ahí en 2 de Samuel 23. 2 de Samuel 23. Del versículo 1 al versículo 4. ¿Por qué es que Dios daba la victoria a David por donde quiera que andaba? Porque Él le reconocía en todos sus caminos. Siempre, en cada circunstancia. Dice ahí del versículo 1 al versículo 4. Estas son las palabras. Yo estoy en segundo. ¿Les dije segundo, hermanos? Perdón, es primera. Primera, hermanos. 1 Samuel 23. 1 al 4. 1 de Samuel 23, 1 al 4. ¿Qué dice, por favor? Ahora sí, hermanos, ayúdenme con el 1. ¿Qué dice? Una circunstancia difícil que se presentó, así como se presenta en nuestras vidas, ¿no? Situaciones complicadas, difíciles. ¿Y qué hace David? Versículo 2. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Versículo 3, ¿qué dice? Como muchas veces nos pasa a nosotros, ¿o no? Dios nos muestra algo que debemos de hacer, que es necesario que hagamos, lo comenzamos a hacer, pero hay oposición. Hay miedo, ¿cierto? ¿Y qué hace David? Versículo 4. Entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Y luego nuevamente en el versículo 9 al versículo 12 dice, mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, trae el efod. 10. ¿Qué está haciendo David? Está consultando, ¿cierto? Consultando. Y aquí lo vemos en el versículo 11. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. 12. ¿Qué está haciendo David? Está consultando a Jehová. Capítulo 30, por favor. Capítulo 30, versículos 7 y 8. 30, 7 y 8. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. 8. ¿Qué está haciendo David, hermanos? Está consultando a Dios. Segundo de Samuel, capítulo 2, versículo 1. 2:1 dice, después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Capítulo 5, versículo 18. Por favor, hermanos, ayúdenme a leer el 18. ¿Qué dice? Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y luego en el versículo 22 nuevamente, y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. 23.
Y luego, hermanos, en el capítulo 21:1. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Circunstancias que en ocasiones se presentan también en nuestra vida en cuanto a la escasez. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. ¿Por qué es que Dios le daba la victoria a David por donde quiera que iba? Porque David siempre reconocía a Dios en todos sus caminos, en cada una de las circunstancias. Y es lo mismo que nosotros necesitamos hacer. Cristo es el único que puede cambiar lo que está mal, ¿cierto? Él es el único. Cristo es el único que puede enderezar lo torcido y corregir lo que se ha desviado. Por lo que necesitamos confiar en Él y reconocerle en cada uno de nuestros caminos. ¿Qué dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8? Y eso es algo con lo que batallamos, porque tendemos a ser sabios en nuestra propia opinión. Tendemos a ser unos sabelotodo, ¿no? Que ya sabemos lo que debemos hacer, lo que es necesario hacer. Ya tenemos la experiencia, ¿verdad? Nos sentimos con la experiencia como para nosotros mismos, ¿verdad? Tomar nuestras propias decisiones sin necesidad de consultar a Dios. Qué tremendo es que se llega a pensar que Dios está muy ocupado como para atendernos, cuando no es así. Porque Dios tiene la capacidad de atendernos a todos, ¿cierto? Y en el mismo momento, lo único que nosotros necesitamos hacer es doblegar nuestro orgullo e ir a Él. Dice ahí en Proverbios capítulo 3, versículo 5 al versículo 8. ¿Me ayudan, por favor? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Bueno, era hasta el 8, hermanos, pero algo el Señor nos quería decir, ¿verdad? En el 9. Hermanos, qué importante es que confiemos en Dios y le reconozcamos en todos nuestros caminos. Hermanos, tenemos la tendencia a no preguntar, a no consultar. Creo que uno de los que más batallamos en cuanto a eso somos los varones, ¿cierto? Cuando andamos perdidos, ¿verdad? Y la esposa nos dice: oye, ¿y por qué no le preguntas a esa persona? ¿Y por qué no preguntas? No, yo sé por dónde ir, ¿verdad? Nada más ahorita me norteé, pero ahorita vamos a llegar, ¿verdad? Y ya llevamos como 2-3 horas perdidos, ¿verdad? Pero no queremos preguntar, cuando lo que necesitamos es preguntar para que nos guíen, nos orienten. Y eso mismo se ve reflejado con el Señor, que no le consultamos. O la mujer, ¿verdad? Está preparando algo. ¿Y por qué no le preguntas a tu mamá, verdad? A lo mejor ella sabe. No, yo sé cómo hacerlo, ¿verdad? O ¿por qué no? No, peor, ¿verdad? ¿Por qué no le preguntas a la suegra, verdad? Tendemos a no querer preguntar, a no querer consultar. Y lo mismo se ve reflejado con nuestro Dios. Hermanos, y es cuando nos equivocamos. Y es cuando sufrimos las consecuencias. Hermanos, la clase de fe que agrada a Dios es una fe que vence, la cual tiene que ver con reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Cuando éramos jóvenes, pensemos, hermanos, que ya somos grandes. A los jóvenes que están aquí, ¿no se batalla en eso? En preguntar, en reconocer la ayuda de que necesitamos la ayuda de alguien más. Hermanos, necesitamos reconocer a Dios. La clase de fe que agrada a Dios es una fe que vence. Número 2, la cual tiene que ver con hacer lo que Dios nos dice. Porque miren, una cosa es que le preguntemos a Dios y otra cosa es muy diferente que hagamos lo que Dios nos dice. Y a veces cometemos ese error. Esto es algo, hermanos, muy importante. Muchas veces sí consultamos a Dios. Si buscamos su dirección, su consejo, es más, hasta pedimos oración. Sin embargo, nuestra tendencia es a no hacer lo que Dios nos dice o no esperar la respuesta de Dios, sino hacer lo que nosotros queremos hacer. Ya cumplimos, ya oramos, ya le preguntamos a Dios, pero no hacemos lo que Dios nos dice, hermanos. Y podemos ver, hermanos, que en David no fue así. David consultaba a Dios y hacía lo que Dios le decía que hiciera. Hermanos, ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado esto? Que buscamos la dirección de Dios, pero no hacemos lo que Dios nos dice. ¿O cuántos de nosotros lo hemos visto en otros?
Tenemos que reconocer que como Roam tendemos a dejar el consejo de Dios y hacemos lo que a nosotros nos parece mejor. ¿Recuerdan a Roboam, nieto de David, que consultó a Dios a través del consejo de los ancianos, pero terminó haciendo lo contrario? ¿Qué dice ahí en Primero de Reyes, capítulo 12? Vamos a recordar este ejemplo, hermanos. Primero de Reyes 12, del versículo 1 al versículo 16. Muchas veces, hermanos, sí preguntamos, sí consultamos, pero no hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, porque no nos parece convenientes, porque creemos que no va a funcionar. Nos volvemos sabios en nuestra propia opinión, pero después pagamos las consecuencias. ¿Qué dice, por favor, hermanos, el versículo 1, Primero de Reyes 12, 1? ¿Qué dice? Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, 3. Fue un momento, una situación, Roboam yo creo no lo esperaba, pero se le presentaron para pedirle algo. Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. ¿Qué dice versículo 5? Y un aplauso para Roboam aquí, versículo 6. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado de delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Pidió consejo, y pidió un consejo de personas sabias, que sin duda iba a ser un consejo de parte de Dios. ¿Qué le contestaron ellos? 7. Y luego viene el versículo 8. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y bueno, hasta aquí todavía no estaba todo perdido, ¿cierto? Porque él hubiera dicho: no, ¿qué les pasa a estos cuates? Están locos, ¿verdad? No, voy a hacer lo que me dicen los ancianos. Sin embargo, no fue así. Dice en el 9, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. 12. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le había dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, y les repite lo que ellos le habían dicho que dijera. Hermanos, ¿cuántas veces no nos ha pasado así? Que dejamos el consejo de Dios por hacer lo que a nosotros nos parece mejor, en nuestra propia opinión. Esa opinión de la cual no debemos confiarnos. David, hermanos, no incurrió en este error. Él consultaba a Dios y hacía lo que Dios le decía que hiciera, aun cuando no era fácil. Es por eso que Dios le daba la victoria. Miren, repasemos los versículos que habíamos visto antes. Primero de Samuel 23. Primero de Samuel 23. 4 y 5. Después de que consulta a Dios, hay inseguridad en el pueblo, en sus hombres, tienen temor. Dios confirma que era lo que necesitaban hacer. ¿Qué hace David? Versículo 4 y 5 dice:
Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. ¿Por qué hubo una victoria? ¿Por qué libró a los de Keila? Porque consultó a Dios e hizo lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Qué dice ahí en 2 de Samuel? Capítulo 2, versículo 1 y 2. 2 de Samuel 2, 1 y 2. Después de que consulta a Dios diciendo: subiré a alguna de las ciudades de Judá, ¿a dónde subirá? Y Dios le dice a Hebrón. ¿Qué dice versículo 2? Dice: David subió allá, y con él sus 2 mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. ¿Qué dice ahí en el capítulo 5? Capítulo 5, cuando consulta a Dios en cuanto a los filisteos. Capítulo 5, versículo 19. Dice el versículo 19: entonces consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. ¿Y qué dice el versículo 20? Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y lo mismo del versículo 23 al versículo 25. Dice: y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Versículo 24. ¿Y qué dice el 25? Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Una gran victoria. ¿Pero por qué? Porque consultaba a Dios y porque hacía lo que Dios le decía que hiciera. Hermanos, David fue obediente, por lo que Dios le dio la victoria por donde quiera que fue. Es por eso que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Porque hacía lo que Dios le mandaba, hermanos, y aun cuando Dios le decía que no. Qué difícil eso, ¿no? Cuando te dicen que no hagas algo que tú quieres hacer. ¿Qué deseo tenía, qué gran anhelo tenía David de hacer? ¿Lo recuerdan? ¿Qué anhelo tenía David? Construir el templo. ¿Y qué le dijo Dios? ¿No lo vas a construir tú? David había estado juntando, había estado ahorrando, ¿verdad? Tesoros, todo para el templo. Es más, tenía el diseño, lo presenta delante de Dios con un gran anhelo de poderlo llevar a cabo, y Dios le dice que no lo harás tú. Un hijo tuyo es el que lo hará. ¿Por qué? Porque David había derramado mucha sangre. ¿Y qué hace David? Obedece. Y lo deja todo para que su hijo lo llevara a cabo y su hijo lo construyera. Hermanos, aun cuando Dios nos dice que no, es necesario obedecerle, porque los no de Dios son para protegernos, son para nuestra protección. Si queremos vencer, si queremos obtener la victoria, es necesario que hagamos lo que Dios nos dice, aun cuando no nos guste, aun cuando no nos parezca, pues el éxito y la victoria solo está en hacer lo que Dios nos dice. ¿Recuerdan el ejemplo de Naamán? Aquel general sirio leproso que va ante el profeta porque su sierva, ¿verdad?, le había hablado de él, que un hombre en su tierra lo podía sanar. Él tenía sus expectativas, ¿verdad?, muy diferentes de lo que iba a suceder. Y cuando este profeta le dice que fuera y que se zambullera, ¿cuántas veces? 7 veces en el río Jordán. Naamán hace muecas, ¿verdad? Porque no le pareció, no le gustó. Habana y Farfar, ríos de Damasco, son mejores, ¿verdad?, que este riachuelo que tienen ustedes acá. ¿Por qué no me dice que vaya allá? Pero los siervos sabios le dicen: Señor, si te hubiera mandado una cosa mayor, ¿no lo harías? Y va y lo hace. ¿Y cuál es el resultado, hermanos? Su piel como de bebé. Leámoslo, hermanos, ahí en 2 de Reyes. 2 de Reyes. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay manera de obtener el éxito, la victoria, más que haciendo la voluntad de Dios. 2 de Reyes 5. Versículo 14.
Ahí del 10 al 14, todo el capítulo lo pueden ver, pero principalmente de 10 al 14, pero veamos el resultado. Versículo 14, después de que obedece, dice, hermanos, ¿qué dice? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Obtuvo la victoria sobre la enfermedad porque obedeció. Aun cuando nos parezca inútil hacerlo, ¿para qué hacerlo? ¿Para qué hacer esto? No va a funcionar. Es necesario que obedezcamos a Dios. Ya hablamos del ejemplo de Pedro y de los apóstoles. Cuando el Señor les manda que boguen mar adentro y que echen sus redes para pescar, a ellos les parecía algo inútil. Es por eso que Pedro le dice, Señor, toda la noche lo hemos estado tratando de hacer y no hemos pescado nada. Es algo inútil. Pero recapacita. Pero en tu palabra echaré la red. Y los grandes resultados que se dieron. Hermanos, si queremos obtener la victoria, es necesario que hagamos lo que Dios nos dice, aun cuando parezca imposible la victoria. Aun cuando parezca imposible el éxito. Como hablamos de eso la semana pasada en el ejemplo de Jericó, que estaba cerrada, bien cerrada. Nadie podía entrar ni salir. Parecía imposible. Pero Dios les dio una gran victoria. Porque le creyeron, porque obedecieron y porque perseveraron, como lo veíamos. Hermanos, aun cuando parezca descabellado, necesitamos obedecer a Dios. Tenemos el ejemplo de Gedeón. Vayamos ahí a Jueces capítulo 7. Dios le dice a Gedeón que le daría la victoria. Y podemos ver que Gedeón junta un buen ejército, ¿cierto? Un buen ejército de hombres, ¿verdad? Que estaban ahí con él para ir, ¿verdad? A la batalla. Sin embargo, Dios le dice, no, Gedeón, es mucho pueblo. Porque no suceda, ¿verdad? Que al obtener la victoria el pueblo se alabe y que diga, no, pues fue por nosotros, porque lo logramos. No, la victoria es mía, la gloria es para mí. Así es que diles, quien tema y se estremezca, que madrugue y se vuelva a su casa. Y dice la palabra de Dios que se volvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Pero aún Dios le dijo, es mucho pueblo. Llévalos, ¿verdad? A beber agua del río, a beber agua. Y yo te daré señal, quiénes se quedan y quiénes se van. ¿Quiénes se quedaron? Los que lamieron el agua como un perrito, ¿verdad? Que se inclina. Ellos se quedaron. ¿Cuántos hombres se quedó Gedeón, hermanos? Dice en el versículo 7, hermanos. Entonces Jehová dijo a Gedeón, ¿me ayudan? Con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Parecía algo descabellado, ¿no? 300 hombres contra un ejército numerosísimo. Algo descabellado. Sin embargo, lo hicieron y podemos ver que Dios les dio una gran victoria. Aun cuando parezca descabellado, hermanos, si es la voluntad de Dios, nuestra parte es obedecer. Porque no hay otra manera de obtener la victoria. La clase de fe que agrada a Dios es una fe que vence. Número 3, la cual tiene que ver con esperar a Dios. Y esto es otra de las cosas que podemos ver en David. ¿Por qué es que Dios le dio la victoria a David por donde quiera que iba? Porque esperaba a Dios, algo que no es nada fácil, y más en momentos en donde nos sentimos acorralados por nuestros enemigos, ¿cierto? No es fácil esperar a Dios. Sin embargo, si queremos salir victoriosos, necesitamos esperar el auxilio de nuestro Dios, como David lo hizo. Miren lo que dice 1 Samuel 23. 1 Samuel 23. Hermanos, cuando nos sentimos acorralados, es cuando más tendemos a actuar de manera desesperada. Y David pudo hacer muchas cosas en este caso, hermanos, pero lo que hizo fue esperar, y Dios le dio auxilio y lo libró. ¿Qué dice, hermanos? Versículo 28. Por favor, ustedes el 25. ¿Qué dice? Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa a David para escapar de Saúl. A Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlo.
Se daba prisa David, quería escapar de Saúl. Pero Saúl iba por un lado del monte y David por el otro. La acorralaron. Ahora, ¿qué iba a hacer? Tenía muchas soluciones. Pero espera, esto es lo maravilloso del auxilio de Dios. Miren lo que dice en el 27. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Y 28, ¿qué sucedió? Volvió por tanto Saúl le perseguía a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Sela Amaleko. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes. ¿Qué más? Hermanos, hay muchos momentos en nuestra vida que podemos llegar a sentir sin salida, sin escapatoria, encerrados. Pero es necesario que esperemos el auxilio de nuestro Dios, su ayuda para ser librados, para seguir triunfantes. Nos hemos sentido así, hermanos, acorralados por nuestros enemigos, abrumados por nuestras pruebas. ¿Qué necesitamos hacer? Esperar a nuestro Dios. Confiar en Él y esperar, hermanos, cuando todo parece indicar que no hay solución. Hace tiempo leí esto y me gustó, que no hay manera de salir triunfantes. Dios siempre entra en acción, amén. Cuando todo parece indicar que no hay solución, que no hay manera de salir adelante, hermanos, Dios siempre entra en acción. Dios no nos va a dejar solos. Hermanos, necesitamos esperar la ayuda de Dios frente a nuestros enemigos, porque cuando no lo hacemos y nos desesperamos y actuamos arrebatadamente, hacemos locuras y experimentamos grandes pérdidas, como le sucedió a Saúl. ¿Lo recuerdan? Ahí en primer libro de Samuel capítulo 13, no lo vamos a leer, pero estaban los filisteos. Ya lo hemos mencionado también mucho este ejemplo, y Samuel le había dicho que lo esperase 7 días. Saúl esperó, pero Samuel no venía. Y él se esforzó, se apresuró a hacer lo que no debía hacer. Y cuando viene Samuel le dice: ¿qué has hecho? Locamente has hecho. Locamente. Si tú hubieras esperado la palabra de Dios, tu reino sería firme. Pero cuanto no es así, ¿verdad? Ahora tu reino será dado a un hombre, ¿verdad? Mejor que tú, todavía le dice. ¡Qué tremendo! Hermanos, en verdad que no es fácil esperar en Dios, en medio de nuestras luchas, en medio de los problemas, pero es lo mejor que podemos hacer, pues cuando lo hacemos, salimos triunfantes, victoriosos. ¿Qué dice ese Salmo 40? Precioso Salmo 40, del versículo 1 al 4, hermanos. Está hablando David, Salmo 40, versículo 1 al 4. ¿Cómo se sentía David? Como si estuviera en un lodo, ¿verdad? Cenagoso, le llama el pozo de la desesperación. Se sentía atrapado, ¿verdad? Sin salida David, pero esperó a Dios con paciencia y Dios lo libró. Leámoslo, hermanos. Salmo 40, versículo 1 al 4. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos esperar pacientemente. La clase de fe que agrada a Dios, hermanos, es una fe que vence. Número 4, la cual tiene que ver con depender y someternos a Dios. Y podemos verlo en el ejemplo de David. Vayamos a 1 de Samuel, hermanos, 17. 1 de Samuel 17. El ejemplo de David contra Goliat. Versículo 26 al 36. 1 de Samuel 17, 26 al 36. Por favor, ustedes el 26. ¿Qué dice? Entonces habló David a los que estaban contra él, diciendo: mirad al hombre que venciera a este filisteo, y quitarle el pueblo de Israel, porque para este filisteo circunciso, para que toque a los patrones de Dios viviente. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. 28.
David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? 30. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. 33. Dijo Saúl a David: no podrás subir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Si nada más tuviéramos estos versículos, pareciera que el hermano de David, Eliab, tenía razón, ¿cierto? Pareciera, hermanos, que David era un hombre engreído, que estaba muy confiado en sí mismo. Sin embargo, nosotros al leer, ¿verdad?, la historia de David y al leer todo este capítulo nos damos cuenta que no fue así. David dependía de Dios y estaba sometido a él. Dice ahí en el versículo 37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Y luego lo podemos ver del versículo 45 al 47, cómo David habla que Dios es quien le daría la victoria. Hermanos, David sabía muy bien que la victoria le pertenece a Dios. Ahí en 1 de Crónicas 29:11 dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Así que David, hermanos, no solamente lo sabía, sino lo creía, estaba convencido de esto. Es por eso que dependía de Dios. Es por eso que se sometía a Dios, es decir, se ponía voluntariamente bajo el cuidado, bajo la protección y dirección de Dios. Es por eso que en este capítulo 17, ahí en el versículo 45, David dijo: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es por eso que dijo en el versículo 46: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Al igual que en el 47: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos. ¿Lo creemos, hermanos? La victoria solo es posible por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, aquel que nos ha amado de una manera tan inmensa como nadie más lo ha hecho, y que a través de eso nos hace más que vencedores. Vayamos a Romanos 8, versículo 31 al 37. Romanos 8, 31 al 37, en donde Pablo da testimonio, ¿verdad? Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Leámoslo, hermanos, Romanos 8, 31 al 37, y fortalezcamos nuestra fe en el Señor. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 31, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero.
Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, por su gran amor con que nos ha amado, Cristo expió el pecado y rompió el poder del pecado y de la muerte. Allá en 1 Corintios 15, 55 al 57, hace Pablo estas preguntas: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Y luego dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es que, hermanos, Cristo no solamente triunfó en contra del pecado, hermanos, somos libres del pecado. No solamente triunfó sobre la muerte, y es por eso que con Él tenemos vida, sino que también triunfó sobre las huestes espirituales de maldad. Vamos por favor a Colosenses, capítulo 2, versículo 13 al 15. Colosenses 2, 13 al 15. Es por eso que dice Pablo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Colosenses 2, 13 al 15. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y Hebreos 2, 14 al 18. Hebreos 2, 14 al 18. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. 18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Tenemos la victoria en Cristo? Somos más que vencedores en nuestro Señor, hermanos. Esta es la razón por la que cantamos ese himno: ya tengo la victoria, que en un momento más estaremos entonando. Ya tengo la victoria. Hermanos, necesitamos depender y someternos a Él si queremos ser más que vencedores. Santiago 4:7 nos dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Necesitamos someternos a Dios, ponernos bajo su autoridad, su protección, su dirección. Necesitamos depender de Él, necesitamos reconocerle, necesitamos consultarle. ¿Cómo se llama ese pecado que constantemente nos está asediando? Porque la palabra de Dios habla de un pecado que asedia, ¿cierto? Del cual debemos despojarnos. ¿Cómo se llama ese pecado que constantemente nos está asediando? ¿Cómo se llama esa debilidad ante la cual muchas veces cedemos? Tendemos a ceder. ¿Cómo se llama esa debilidad? Traigámosla a nuestra mente. ¿Cómo se llama ese hábito pecaminoso que no hemos podido dejar, si ha sido así, o con el cual hemos luchado? ¿Cómo se llama esa emoción negativa que nos ha estado subyugando, que tiende a aprisionar nuestra mente y nuestro corazón? ¿Cómo se llama esa situación que nos ha estado sobrepasando y ante la cual hemos estado siendo derrotados una y otra vez? ¿Cómo se llama? Hermanos, tengamos presente que con nuestra fuerza de voluntad, nuestros recursos, nuestras habilidades y todo lo que humanamente podamos tener, jamás podremos vencer. No lo podremos lograr. Necesitamos una fe que vence. Es por eso que la invitación en esta mañana es a que decidamos reconocer a Dios en todos nuestros caminos, en cada una de nuestras circunstancias. Es a que decidamos hacer lo que Dios nos dice que hagamos, aun cuando no nos parezca, aun cuando resulte difícil. Es que me cuesta trabajo. Hermanos, necesitamos la ayuda del Señor.
Cristo está para ayudarnos. Dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La invitación es a que decidamos a esperar a Dios, a que decidamos depender y someternos a Dios, pues la victoria solamente es a través de Él. Ahí en Zacarías 4:6 dice nuestro Dios, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Habrá alguien, hermanos, en esta mañana que esté tomando la decisión de seguir esto, lo que hemos visto con base en el ejemplo de David, de tener una fe que vence. No hay otra manera de vencer más que confiando en nuestro Señor Jesucristo y haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por el ejemplo de David, que tú le dabas la victoria por donde quiera que iba. Y te damos gracias porque eso mismo puede suceder con nosotros. Queremos pedirte que al igual que David nos ayudes a reconocerte en todos nuestros caminos. Que nos ayudes a hacer lo que tú nos muestras, lo que tú nos mandas, lo que tú nos pides que hagamos. Que nos ayudes a esperarte a ti, tu auxilio, tu ayuda, que te podamos esperar a ti, que no nos apresuremos, que nos ayudes a depender y someternos a ti. Ayúdanos, Señor. Tú conoces nuestra mente y nuestro corazón. No te podemos engañar. Sabes muy bien con lo que luchamos, con lo que batallamos. Sabes muy bien lo que ha estado derrotándonos, llevándonos a la derrota. Pero te damos gracias, Señor, porque en nuestro Señor Jesucristo tenemos la victoria. Ayúdanos a tener una fe que vence. Ayúdanos a ser más que vencedores, que eso sea una realidad en nuestra vida. Ayúdanos a hacer la parte que nos corresponde. Habrá alguien en esta mañana que dice, pastor, por favor, ayúdeme a orar. Yo quiero tener así una fe que vence. Ha habido cosas en mi vida que me han estado venciendo, pero quiero obtener la victoria sobre ello. ¿Habrá alguien más? Gracias a Dios puede bajar su mano. Gracias a Dios. ¿Habrá alguien más que dice, pastor, ore por mí? Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Habrá alguien más? Quiero obtener la victoria. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hoy en la mañana, cuando estaba repasando mi mensaje, me postré delante del Señor. Y esas mismas preguntas que yo les hacía a ustedes, me las hacía yo. Y tuve que con sinceridad contestarlas y decirle a Dios con lo que necesitaba su ayuda, en lo que necesitaba esa victoria, porque todos lo necesitamos. La única manera es hacerlo con nuestro Señor, es teniendo una fe que vence y tomando cada una de estas decisiones. ¿Habrá alguien más que dice, pastor, ayúdame a orar? Yo quiero tener así una fe que vence. Gracias a Dios, hermano. Puedes bajar tu mano. Gracias a Dios. Hermanos, que el Señor nos ayude a hacer nuestra parte y démosle gracias porque en Él ya tenemos la victoria. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por lo que tú nos has mostrado en esta mañana. Y te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a hacer nuestra parte. Gracias te damos, alabamos y glorificamos tu nombre porque en Cristo somos más que vencedores. Ya tenemos la victoria. Lo único que tenemos que hacer es aferrarnos a ti, hacer nuestra parte. Por favor, Señor, ayúdanos. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención. A nuestros hermanos de la transmisión, que el Señor les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo. Vamos a continuar con el programa.